Conteo. Y dice 3, 2. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este jueves 13 de junio a esta conferencia de prensa, La Economía Jalisciense, un balance. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Diana Lisset Becerra Peña, directora de la plataforma Economía de Jalisco, PLEJ. Bienvenida. Nos acompaña el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía y responsable del módulo 2 de la PLEJ, así como la doctora Luz Orieta Rodríguez González, profesora del Departamento de Métodos Cuantitativos y responsable del módulo 5 de la PLEJ. Nos acompaña también el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía y responsable del módulo 2 de la PLEJ. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con esta conferencia con la intervención de la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días a todos. El día de hoy, antes de comenzar a hablar de este balance de la economía de nuestro estado, quiero mostrarles un poquito, aquí en pantalla les voy a compartir la noticia. Estamos con una renovación de nuestra página web, el enlace es el mismo. Recordarles que la plataforma Economía de Jalisco es un proyecto que inició ya hace 4 años, donde ofrecemos información completamente abierta, disponible, gratuita, acerca de análisis de temas económicos, finanzas públicas, medio ambiente, sociodemografía. Y bueno, los invitamos a que la visiten, esta nueva imagen, las nuevas secciones y toda la reestructura de nuestra plataforma. Comenzando con este balance de la economía jalisciense, les voy a compartir un breve panorama de lo que ocurre en el contexto nacional. Nosotros observamos previo, durante y sobre todo después del proceso electoral, una caída en la bolsa. Vimos también un tipo de cambio inestable, una depreciación, todo debido a que, bueno, la preocupación que tienen los mercados internacionales sobre, pues, el nivel de endeudamiento del país, las posibles reformas constitucionales, cómo, cuándo se van a dar. Y, bueno, después del proceso electoral, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a observar o a dar indicios de algo de estabilidad y certeza, principalmente al principio, con la noticia, ¿no?, de la continuidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde también el discurso nos dice que se buscan políticas monetarias y fiscales que se conduzcan hacia la consolidación, y esto pues viene enmarcado en algo que ya ha sonado mucho últimamente para impulsar la parte del nearshoring. ¿Qué pasa también en el contexto nacional? Y una noticia que se dio apenas el 3 de junio fue la autorización de un crédito por $1,000 millones por el Banco Mundial. Este crédito fue solicitado por ahí del 11 de abril y bueno, al día 3 de junio, después del proceso electoral, se autoriza el crédito. ¿Qué se busca con ese crédito del Banco Mundial? Atraer inversiones que sean sostenibles, enfocadas a esto del nearshoring. Esto está enmarcado en una estrategia de movilización de financiamiento sostenible. ¿Para qué? Pues para impulsar políticas de desarrollo financiero que sea inclusivo, dar acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente buscando destacar el liderazgo femenino y la parte de la inclusión económica y financiera dedicada a la población rural. Se pretende que con esto se impulse el desarrollo de infraestructura de mercado, de los pagos digitales, ofrecer mejoras financieras, regulatorias e institucionales, sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, este financiamiento será distribuido a través de Nacional Financiera y de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA. Ahora, en cuanto a comparar qué pasa en Jalisco, cómo está la situación de Jalisco y el resto de las entidades federativas, compartimos aquí en pantalla un mapita del índice de competitividad estatal que elabora IMCO. Para la edición de 2024 ubicamos a Jalisco en la 10ª posición. No está mal, estamos dentro del top 10. Si observamos y comparamos con la medición que se hizo pasada, Jalisco sube 6 posiciones. Esto nos indica que estamos en una competitividad media alta. Nuestro estado destaca por tener una economía diversa, es decir,
Hay varias actividades económicas que son atractivas. Tenemos un alto registro de patentes, nos ubicamos a nivel nacional en la posición número 3, alta carga aérea recibida, hacemos un uso intensivo energéticamente, tenemos acceso a internet y aspectos negativos por los que destacamos, pues ya vemos un poco más estas reacciones del efecto de la pandemia. Estamos con una alta morbilidad por enfermedades respiratorias, también tenemos una tasa de delitos no denunciados alta y tenemos el menor porcentaje de población que se siente segura. En cuanto a los ingresos por remesas por municipio, en el análisis del primer trimestre de este año, observamos un nivel muy similar al que tuvimos en el primer trimestre de 2022. Hemos recibido 1.206 millones de dólares y bueno, hay una ligera diferencia con respecto al primer trimestre del año pasado. Los municipios que mayor cantidad de remesas recibieron fueron Guadalajara, Zapopan, Tepatitlán y Ojuelos. En cuanto a la parte de desafíos y retos de manera general para Jalisco, derivado de este pequeño balance, pues tenemos que enfocarnos en la formación de capital humano, es decir, la parte de la especialización, es decir, sí ha habido un aumento en la generación de empleo, sin embargo, necesitamos más especialización técnica. ¿Para qué? Pues para que podamos lograr esa atracción de inversiones del nearshoring y esto a su vez nos lleve a la modernización de infraestructura, también para retener tanto el capital como a los trabajadores, es decir, verificar esos costos laborales y otros incentivos para que los trabajadores que ya están capacitados pues no se vayan a otras industrias o a otras latitudes. También fortalecer la parte de las finanzas públicas, incrementar la inversión en I+D, es decir, apostar por nuevas tecnologías, sin dejar de lado la remediación y el cuidado ambiental, es decir, mitigar estos efectos del cambio climático, enfocarse en la producción y generación de energías limpias y también, pero no menos importante, el aspecto de la seguridad. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana Lisset Becerra Peña. Ahora escucharemos al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Hola, buen día tengan todos ustedes que están aquí presentes y todas las personas que nos escuchan a través de los medios. Pues yo lo que voy a explicar es un poquito el balance de Jalisco y de México respecto de las expectativas que se tienen de crecimiento económico y sobre el nivel de precios que estamos viviendo en términos generales. Creo que mi compañero va a abundar un poquito más en profundidad en esto. Pero no podemos de alguna manera explicar cuál va a ser la expectativa de crecimiento de Jalisco si primero no vemos cuál es el contexto en el cual se está desarrollando México. Entonces, hay diferentes agencias que se están presentando, los pueden ver en este cuadro, que presentan expectativas de crecimiento para México, entre ellas el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y para 2024, es decir, para este año, se espera que el crecimiento esté entre 2.3%, que es la expectativa, digamos, la más pesimista del Banco Mundial, y en un 2.6%, que digamos es la expectativa más optimista, que es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se publica a través de los precriterios de política económica de 2025. Si bien no es un crecimiento malo, digo, estamos arriba del 2% en las expectativas, lo que sí se puede observar, y que eso es lo que estoy señalando en amarillo en el cuadro, es que para 2025 se tiene una expectativa un poco más pesimista que lo que se tiene para este año. Es decir, hay unas expectativas de crecimiento de entre el 1.4% y del 2.10%, que esto sí ya es un crecimiento significativamente menor de lo que se espera que crezca México hoy. ¿Qué significa esto? Bueno, entre otras cosas, está reflejando una postura de las diferentes agencias a que no se logre aprovechar de todo lo que ya decía la doctora Diana, las condiciones de nearshore, porque si se estuvieran aprovechando esas condiciones, entonces nosotros estaríamos esperando un crecimiento mayor al 2% en el crecimiento de México como país. Eso es en cuanto al contexto nacional. En el contexto del Estado en Jalisco, en los análisis que hemos hecho en la plataforma Economía de Jalisco,
pues Jalisco tiene una expectativa de crecimiento que está entre el 4.36 y el 2.98 desde el primer trimestre y hasta el tercer trimestre, lo que sí es, digamos, una expectativa de crecimiento mayor a la que se está presentando para el caso nacional. Entonces, aunque el crecimiento de 3%, digamos, no es algo muy grande, sí es significativamente mayor que la expectativa de crecimiento que se espera para el contexto mexicano en el año de 2024. Y entonces, por ese lado, sí estaríamos esperando que en que en Jalisco se crezca un poquito más que en el contexto nacional. En cuanto a los niveles de precios y las políticas monetarias, en términos generales, tampoco podemos analizar la política monetaria y los precios en Jalisco si no analizamos qué es lo que sucede a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en esta semana se publicó la inflación en Estados Unidos y se publica que la inflación es de 3.3%, un poquito menor a las expectativas de inflación que se esperaban en Estados Unidos, y eso pues generó una expectativa de que iban en la dirección correcta en la inflación en Estados Unidos y que la política monetaria en Estados Unidos mantuviera las tasas de interés entre 5.25 y 5.50, que es, digamos, permaneció sin modificación, lo que nos hace pensar que en la siguiente junta de Banco de México, pues Banco de México tampoco modificaría mucho sus tasas de interés para poder combatir a la inflación. ¿Qué es lo que estamos viendo? También dentro de la política monetaria, ya lo mencionaba la doctora Diana, es la depreciación del peso, que prácticamente pasó de estar en 17 pesos por dólar a estar por arriba de los 18.50 en esta semana, y eso sí genera presiones sobre la inflación en México, por 3 vías al menos. La primera es que los bienes y servicios que se importan en México van a ser más caros, es decir, si aumenta el tipo de cambio, pues nosotros estamos pagando más por los bienes que importamos. Lo segundo es que México tiene muy desarrollado un sector externo. Nosotros exportamos mucho a otros países, pero para exportar mucho a otros países también necesitamos insumos que vienen de otros lugares en la cadena de valor. Entonces, esa cantidad significativa de importaciones también va a significar una presión sobre la inflación en México pues en este mes y en los meses que vienen. Y además, cuando aumenta el tipo de cambio, esto genera expectativas sobre las personas. Entonces, las personas esperarían unos mayores niveles de inflación y por lo tanto, pues eso genera que, por ejemplo, las empresas puedan establecer precios un poquito más altos, esperando que sus costos vayan a aumentar, y esto también se traduzca en presiones inflacionarias. Banco de México, en el último informe que nos dice que las expectativas de inflación van a estar todavía por arriba del 4% en este año, que solo a finales del año 2024 se va a llegar a una inflación del 4%, que digamos es el límite superior del objetivo de inflación que se ha establecido en el Banco de México, por lo que las inflaciones van a ser pues moderadamente altas todavía en este año. Y en cuanto a Jalisco, en los pronósticos que nosotros tenemos, es lo que pueden ver en color amarillo en la tabla, pues esperamos que en Jalisco las inflaciones estén por arriba del 4.5% todavía en este año. En junio se está esperando, bueno, lo que esperamos en el modelo de pronósticos es una inflación significativamente alta, del 5%, pero porque en los anteriores junios de los años pasados, por ejemplo en 2021, 2022 y 2023, las inflaciones han estado por arriba del 5.5%. Es decir, esto sí es, aunque se ve alto, es menor que las inflaciones de los meses de junio de los años pasados, pero sí estamos esperando una reactivación económica porque pues, se avecina el periodo vacacional, también se avecinan fechas festivas en el mes de junio, y entonces esa reactivación económica pues, puede generar estos niveles inflacionarios. Y de ahí en adelante, pues sí, lo que estaríamos esperando es que la inflación paulatinamente vaya disminuyendo hasta llegar a niveles más o menos del 4.5% para finales del año 2024. Hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias, doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Ahora escucharemos a la doctora Luz Orieta Rodríguez González. Adelante.
Hola, buenos días. Bien, yo les voy a hablar de los desafíos y de la situación que vendría en el sector primario de Jalisco. Para ello, vamos a hablar de algunos desafíos generales que enfrenta el sector primario. Primero, en el ámbito de los precios de los alimentos, el cambio climático y sequía, considerando que el sector primario es un sector altamente dependiente de los recursos naturales y además es un sector también que depende mucho, o esta volatilidad en los precios se da principalmente por la vinculación con los recursos naturales. Los índices de precios según la FAO, el que ustedes observan la línea un poquito más gruesa es el índice de precios de los alimentos. Ciertamente la línea que está ahí atravesada es comparándonos con un año anterior al mismo mes, al mes de junio, y observamos que el índice general de precios de los alimentos es mucho mayor, aunque en los últimos meses, sobre todo de enero a la fecha, ha tenido un ligero incremento. En el caso de la línea verde estamos hablando del índice de los cereales, que es el que ha tenido mayor decremento también en los últimos periodos. Esto se debe principalmente a menores cotizaciones en algunos cereales. Sin embargo, hay algunos que presentan alzas, como el trigo y el maíz, nuevamente por condiciones climáticas que han afectado a los países productores. Recordando que los tres principales países productores son China, Estados Unidos e India, quienes producen el 45% del cereal a nivel mundial. En el caso de los aceites, la baja se debe principalmente a la cotización del aceite de palma y en general la mayor parte de los índices han mantenido esta tendencia. En el sector primario, de 2023 a 2024 se presenta una disminución cercana al 2% con respecto al ciclo anterior. La aportación que en el caso de México ha tenido, pues el 90% de toda la producción, del volumen de la producción, lo genera el sector agrícola, el 8.4% el sector pecuario y solamente el 0.7% el sector pesquero en México. Respecto al año anterior, en México, la producción en granos es menor y se pronostica que será menor, y el valor de la producción principalmente cae en granos y oleaginosas el 17% y en forrajes el 1.4%. En el caso de la balanza comercial, el CIAP nos dice que el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto que se ha reportado desde 1993, lo cual no es una mala noticia. El valor de las exportaciones por este tipo de productos, es decir, agropecuarios y agroindustriales, solamente fue menor a las remesas en 20 millones. Entonces, bueno, es un primer punto. El segundo es los productos que se muestran en la pantalla son aquellos cultivos que tienen mayor venta al extranjero y que son grandes generadores de divisas, como lo es el aguacate, el jitomate, el pimiento, el pepino, entre otros productos. En varios de ellos, pues Jalisco ha destacado en producción. Para Jalisco, ¿qué se espera o qué ha pasado? En el sector agrícola, el volumen de la producción fue mayor o es mayor a los 35 millones y Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción agrícola. Asimismo, Jalisco ocupa el primer lugar en producción pecuaria y el 16º lugar en producción pesquera. En cuanto al valor de la producción, pues Jalisco no es el número 1 en producción agrícola, más sí en producción pecuaria, y en producción pesquera nos mantenemos en el lugar 16. En el sector agrícola lo que se espera es una variación negativa del ciclo 23-24 y lo que resta del año 2024. El volumen disminuyó un 4.2%. La producción pecuaria se espera una tendencia positiva, tuvo un crecimiento del 2% y esta tendencia seguirá manteniéndose, y en la producción pesquera, aunque la disminución fue mínima, también su tendencia pues fue negativa.
De manera general, entonces el Estado está en primer lugar en producción agropecuaria y en valor de la producción. De algunos productos que destacan en el sector agrícola es la caña de azúcar, del cual Jalisco es el segundo lugar, del maíz amarillo, que también ocupa el segundo lugar, y de maíz blanco. ¿Sí? Entonces, en la caña de azúcar lo que se muestra es una disminución en el volumen de la producción y un incremento en el valor de este producto específicamente. Del maíz, tanto amarillo como blanco, también hay una disminución en el valor de la producción y hay una baja también, tanto en el volumen como en el valor. La caída en la caña de azúcar se debe principalmente a las exportaciones y en el incremento en los precios. Y de la producción de México, regularmente el 79% se destina a consumo nacional. En el maíz amarillo, entre sus usos, el 52% es para consumo humano y casi el 21% se queda en autoconsumo. De la oferta, en este caso, México importa el 2.1%, mientras que en el caso del maíz blanco, las importaciones ascienden casi al 72%. En el sector pecuario, Jalisco destaca con el mayor volumen y el valor de la producción, sobre todo en la carne de ave, que Jalisco tiene el segundo lugar, en la carne de bovino, que Jalisco también tiene este segundo lugar, y mantiene el primer lugar en la carne de porcino, de huevo y de leche. Hay una tendencia negativa en un producto en específico, que es la miel, que tendrá cotizaciones y valor de la producción negativa para lo que resta de este año. Y en cuanto a personal ocupado, lo que se observa en el sector primario es que hubo una disminución de las 202,000 personas que se dedican al sector agroindustrial. En el año anterior, del 22 al 23, disminuyó un 7%, mientras que las personas que se dedican a la actividad agropecuaria, su caída en ocupación fue del 17.1%. Un panorama que Jalisco debe considerar, sobre todo por lo que les mencionaba al principio, el sector primario es un sector dependiente de los recursos naturales, tanto suelo como agua. Con agua muestra el primer mapa, se refiere al año pasado. El segundo mapa está actualizado a junio de este año, y vemos que Jalisco tiene, o los municipios del sur y sureste del estado, tienen problemas con la sequía. Entonces eso puede afectar los cultivos que se desarrollan en estas áreas. ¿Qué quedan de desafíos para Jalisco? Evidentemente, uno de los grandes desafíos serán las condiciones climáticas, la sequía, pero también lo serán las plagas y enfermedades, y sobre todo, como Jalisco tiene un sector exportador, pues la parte de inocuidad y sanidad. Los precios de los insumos serán muy variantes, también dependiendo de las condiciones climáticas que determinarán la producción del estado y la comercialización. El tema de inflación, que ya lo mencionaba el doctor Alarcón, y sobre todo la desigualdad que se da en las zonas rurales del estado. Muchas gracias. Gracias, doctora Luz Orieta Rodríguez González. Ahora escucharemos al doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Adelante. Muy buenos días a todos los televidentes, radioescuchas y al público que nos acompaña. El día de hoy hablaremos básicamente de cuáles han sido los balances sobre la canasta básica que tenemos actualmente. Hay que recordar que el artículo 123 constitucional, en su fracción número 5 y 6, señala que el salario mínimo debe de ser suficiente para las personas para poder abastecer la canasta básica e inclusive pagar la educación de los hijos. Y esto lo vemos cada día más difícil de poder asimilar por parte de la población, simplemente por los altos costos de los precios que estamos teniendo. En los últimos días,
Los precios de la canasta básica se han incrementado de manera significativa y, como ya lo mencionaron mis compañeros, han sido caracterizados por lo que viene siendo la escasez, la falta de agua, lo que vienen siendo factores climatológicos, el exceso de demanda que está teniendo la población y, en este caso, la vinculación de poder traer los productos de otros estados o de otras naciones para poder satisfacer la demanda interna de nuestro país. Esto es un fenómeno que ha caracterizado pues que tengamos una explicación de por qué los precios están siendo tan altos y por qué la inflación en nuestro país y en nuestro estado está siendo tan elevada. En este caso, podemos hablar que el índice del alza de los precios se suscita por las sequías. Hay que recordar que hemos tenido uno de los años más difíciles en materia de sequías, que está acabando con mucha de la producción que estamos teniendo. Y esto es a partir de las consideraciones de la disminución de lo que viene siendo el agua. Hemos detectado en las últimas semanas que los productos que son originarios del campo o que son agrícolas han tenido un incremento muy significativo en sus precios para la venta al público. En este caso, los productos que están teniendo más oscilación, por ejemplo, son el jitomate, la cebolla, que están teniendo elementos muy elevados en precios, pero lo más significativo es en el caso, por ejemplo, del chayote, que la semana pasada se está vendiendo entre 86 y 89 pesos el kilogramo. Tenemos también un aumento muy fuerte e importante en lo que viene siendo el chile serrano y estamos teniendo en lo que viene siendo los cítricos un aumento significativo de precios. Por ejemplo, anteriormente podíamos adquirir en los tianguis o supermercados promociones de 25 naranjas por 25 pesos. Ahorita estamos encontrando las mismas 25 naranjas pero en un precio que oscila entre los 68 y 75 pesos. ¿Qué quiere decir? Que todos los factores que están siendo agrícolas, que utilizan el agua como factor productivo para poder generar este tipo de elementos, están teniendo un aumento significativo. Otro de los casos también es el limón, que está teniendo, por las condiciones que ya mencionábamos de sequía, cierta clase de problemáticas donde los productores están cortando previamente las cosechas, teniendo productos que no están siendo terminados al 100%, que sus características son más pequeñas, pero su precio por la escasez que está teniendo se están elevando de manera considerable. Todo esto, como ya lo mencionaba el doctor Alarcón, está teniendo una presión inflacionaria que está superando pues las expectativas que tenía el Banco Central. Hay que recordar que las expectativas es del 3% más menos 1%, lo que equivale que sea del 2 al máximo el 4%. Pero aquí en la zona metropolitana de Jalisco, estamos teniendo un nivel inflacionario de 5.51%. ¿Qué quiere decir? Que los precios de la canasta básica se están incrementando y esto está teniendo consigo una especializante preocupación por parte de la población, simplemente por las condiciones de sobrellevar las condiciones alimenticias, porque cada vez nos está costando más. Aquí vemos en la diapositiva cuáles han sido las causas del incremento del dólar, que también es un factor importante, como ya se mencionó, para que las exportaciones que hacemos de otras naciones a nuestro país, al pagar más aranceles por el precio tan elevado que está teniendo el dólar, prácticamente sea un factor que también impulse que el precio de los productos de la canasta básica se estén incrementando. Una de las consideraciones porque el dólar se está haciendo más caro, pues son las políticas monetarias que ya mencionaban mis compañeros, que tiene que representar un factor positivo para la nación, pero que está vinculado a las decisiones que toma, en este caso, la FED, que es el Banco Central estadounidense, y en este caso tenemos, por ejemplo, pues que también la inflación en México está siendo más alta de lo que hemos determinado en algunos otros años anteriores, y estamos teniendo una inestabilidad política de acuerdo a los fenómenos económicos, simplemente por los cambios de gobierno que se van en un futuro a presentar. También vemos que en su balanza comercial, como lo mencionaba ya la doctora Luz, pues tiene una cierta vinculación donde la demanda está superando a la oferta y estamos teniendo una preocupación por ello. Las remesas, que es otro de los factores que en muchas ocasiones el presidente de la República ha mencionado que es un éxito porque estamos teniendo más remesas, es un factor preocupante para la población, porque hay que recordar que cuando las remesas se están incrementando es porque la cantidad de dólares que están llegando a nuestro país para muchas de las familias están siendo insuficientes, y por lo cual se tienen que mandar mayores cantidades para poder sobrellevar las condiciones de vida que la canasta básica no nos permite tener al tener precios tan elevados. También tenemos problemáticas en condiciones de petróleo porque han disminuido lo que viene siendo los precios a nivel internacional. También hemos tenido tensiones geopolíticas como los enfrentamientos que se están dando entre Rusia y Ucrania, lo que se está dando en Israel, que también ciertamente afectan directamente las condiciones de los precios de manera global, y la especulación de los mercados. Esto tiene que ver mucho por las condiciones de factores políticos, de consideraciones económicas y de factores globales que afectan las consideraciones de la población, y en este caso las afectaciones de los precios.
Por otro lado, pues vemos que entonces las causas de los incrementos de la canasta básica pues son prácticamente todas las que hemos llevado a mención en este diálogo, y pues vemos que los precios de la canasta básica, particularmente aquí en Jalisco, están siendo muy superiores. Aquí vemos unos ejemplos donde tenemos el chile serrano, que este producto se incrementó de 14 pesos a 81 pesos, el tomate que se incrementó de 12 pesos a 42, la cebolla que aumentó 43%, que está de 18 pesos a 39, el tomate verde de 22 a 39 pesos, el cilantro que se aumentó de 10 hasta 89 pesos el manojo, en este caso el aguacate Hass, que también está teniendo un incremento muy importante de 31 a 42 pesos, el azúcar que incrementó el costal de 2 kilos de 54 a 79 pesos, el frijol que aumentó de 42 a 48, y algunas frutas, hortalizas y leguminosas, como ya lo habíamos mencionado mis compañeros y su servidor, pues han tenido incrementos muy importantes del 18% hasta el 26%. Aquí en esta vemos el comportamiento inflacionario en esta diapositiva, donde vemos cómo anteriormente en años pasados teníamos las condiciones del salario real y la pérdida que estábamos teniendo. Si vemos la última línea, vemos que estamos hablando del bimestre de mayo y junio, donde las personas reciben 7,487 pesos con 90 centavos, pero por las condiciones inflacionarias que estamos teniendo se pierden 374 pesos con 31 centavos, por lo cual únicamente pueden hacer uso y goce de alrededor de 7,075 pesos, lo cual nos está orillando a que estemos perdiendo alrededor de 5.29 pesos. 5.29%, lo cual nos lleva a sugerir un salario recomendado para poder resarcir las condiciones económicas e inflacionarias que tenemos al día de hoy de alrededor de 7,881 pesos con 61 centavos, lo cual es algo muy preocupante porque hay que recordar que aquí en el estado de Jalisco la población más o menos entre el 25 y el 28% solamente alcanza a percibir un salario mínimo cuando menos. En esta gráfica vemos cómo está siendo el comportamiento inflacionario y vemos cómo cada vez se va incrementando las condiciones de precios. En la última línea nosotros podemos visualizar que el precio al día de hoy presenta un incremento de 2 pesos. ¿Qué representa esto? Que si ustedes compran los 123 productos de la canasta básica, el día de hoy les va a costar 11,540 pesos con 77 centavos. Se incrementó en alrededor de 2 pesos. Esto tal vez para muchas personas no puede ser tal vez una forma de decir que estamos teniendo una situación más cara, sino que en situación de volumen estamos teniendo una pérdida del poder adquisitivo porque dependemos de desembolsar más dinero para poder sobrellevar las condiciones económicas que teníamos con anterioridad. Entonces, el salario mínimo, aún a expensas de los incrementos que se han dado y que se han aprobado en estos últimos años, nos está refiriendo que solamente podemos alcanzar a cubrir 7 de los 8 grupos que se engloban en la canasta básica. Esto es importante porque de los 123 productos que analizamos dentro de la canasta básica, de abril al mes de junio, al día de hoy, los 123 productos de la canasta básica tuvieron un incremento. Aunque sean centavos, pero esos incrementos en volumen afectan directamente los bolsillos de los consumidores y de los trabajadores. Entonces, el costo de la canasta básica está teniendo una consideración importante porque estamos teniendo que gastar 11,540 pesos con 17 centavos para cubrir los 123 productos. Sin embargo, esto es una condición importante porque muchas de las personas no alcanzan a sobrellevar las condiciones de vida. Hay que recordar que, como ya se mencionó, estamos teniendo problemáticas en los factores agrícolas, también en el factor ganadero, por lo tanto, a la espera veremos muy comúnmente en el corto plazo un incremento en los productos tanto de cárnicos como lo que viene siendo pesca, lo que viene siendo agrícolas, que son los que tienen más influencia en las modificaciones que estamos teniendo por las problemáticas actuales que estamos presentando. Hay que recordar una cosa muy importante. Estábamos hablando de sequías por las condiciones del mes de marzo, abril y mayo. Sin embargo, estos días se han empezado a presentar lluvias en la parte sur de nuestro país y estamos teniendo inundaciones que también afectan de manera directa la producción de muchos campos agrícolas y estamos teniendo problemáticas en lo que viene siendo el frijol, el haba, lo que viene siendo algunas leguminosas como el rábano, la papa. Entonces estamos teniendo problemáticas mayúsculas donde estaremos teniendo una problemática de aumento de precios y esto se estará reflejando en las condiciones de vida de las personas. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio. Gracias, Isaura López de Canal 44 y Occidental. Entonces, a 15 días de concluir el primer semestre
las condiciones no son tan agradables tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y en particular a nivel estatal, pues la sequía, el clima, la cuestión de la inflación, los costos de la canasta básica y otros tipos de costos que tiene la población están altos. ¿Cómo estaríamos cerrando el primer semestre y cómo se vaticina para el fin de año por estas condiciones? Y sobre todo, si también se analizaron las propuestas que se presentaron por parte de los próximos gobernadores y alcaldes a la zona metropolitana o de otros municipios, si también podrían ayudar o aún el primer periodo o el primer semestre, trimestre que ellos comiencen a gobernar o a tomar la silla de acuerdo a la gubernatura o las alcaldías, podría mejorar o podría mantenerse o de plano podría irse más a la baja de lo que se está viviendo actualmente. Doctor Héctor Iván. Sí, miren, las condiciones a los 15 días que usted menciona de llevado el proceso electoral y las condiciones de empezar a ver cuáles son las propuestas, tal vez ahorita todavía es muy, digamos, anticipado señalar cuáles serían las condiciones de cambio que se van a llegar a tener con algunas de las propuestas. Aquí tendríamos que esperar al primer trimestre para ver cómo se están dando y encauzando esos tipos de proyectos y cómo podríamos tener un punto de mejora. Hay que recordar que aquí lo que estamos teniendo es que la preocupación y en este caso las condiciones que muchas personas o muchos empresarios tienen, pues ponen en riesgo las condiciones de estabilidad simplemente por sacar tal vez lo que viene siendo las inversiones de nuestro estado y tal vez trasladarlo a algún otro lugar o a algún otro país, y esto traería consigo pues condiciones simplemente de preocupación. Entonces la inestabilidad que se puede llegar a generar por este tipo, digamos, de pequeños adelantos, pues puede llegar a tener condiciones negativas simplemente si se siguen manteniendo en estas mismas condiciones. Por lo tanto, yo lo que pronostico para lo que vendría siendo el fin de año del 2024 es que de continuar las condiciones como estamos y teniendo las condiciones inflacionarias tan elevadas, podríamos tener una problemática muy severa para las personas de escasos recursos, simplemente por las condiciones de que los precios de la canasta básica están siendo tan mayúsculos que afectan directamente su consumo y pues prácticamente su alimentación. Doctora Alarcón Osuna. Sí, muchas gracias. Bueno, como les había comentado, las expectativas de crecimiento, al menos en lo que nosotros podemos pronosticar con los datos que tenemos, para finales de año o mediados de año, estaríamos pronosticando en Jalisco crecimientos de alrededor del 3%. Como les había comentado, es un crecimiento que, si bien no es muy alto, también es más alto que el promedio que se está pronosticando a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, en cierta medida, Jalisco en los últimos años se ha convertido en un atractivo para la inversión extranjera directa. Hay que recordar que la inversión extranjera directa a nivel México, a nivel nacional, se ha reducido en las nuevas inversiones extranjeras directas, pero en Jalisco la nueva inversión extranjera directa ha sido de alrededor del 33%, es decir, la tercera parte viene de nuevas inversiones que se han presentado aquí en Jalisco, y el 37% más o menos de la inversión total extranjera va a proyectos que tienen que ver con el nearshore, que son la industria eléctrica, aparatos electrónicos y otras industrias relacionadas. Si bien es cierto, hay una, digamos, una condición de sequía o de estrés hídrico en todo el país, pues Jalisco sí tiene alguna condición dual en cuanto a que diversifica su economía en un sector primario que sí es fuerte, pero que también tiene un sector industrial que es atractivo para las nuevas inversiones, y eso pues es lo que nos está dando a nosotros un pronóstico de crecimiento que, si bien no, como lo digo, no es alto, es del 3% para cerrar el año, sí es más alto que el crecimiento que se espera a nivel nacional. Doctora Diana Lisset. En ese sentido, usted que mencionó la cuestión primaria e industrial,
Las políticas públicas del Estado se han enfocado un poquito más a la cuestión industrial para darle más fuerza al nearshoring, y en la cuestión primaria, con lo que ya comentaba la doctora Luz y la doctora Diana, también en Jalisco pues se ha visto más afectado y a la baja algunos productos, igual por la cuestión de la sequía, la cuestión del clima, la falta de agua, que son dos factores tan relevantes que está afectando toda la situación, que es la sequía y la falta de agua. ¿Cómo han analizado en este sentido, doctor Moisés, las políticas públicas en estos dos sectores? Pues específicamente para un sector no tenemos un análisis como tal en el módulo que yo manejo, pero las condiciones de sequía se están dando de igual forma en casi todo el país, es decir, no es una condición exclusiva para Jalisco. Entonces, si bien eso le va a afectar a Jalisco en sus condiciones, por ejemplo, de la economía interna, la producción agrícola, eso también le va a afectar a todo el país, y entonces digamos que en el promedio nacional es por eso que todavía estamos con expectativas de crecimiento mayores al promedio. Que hay políticas específicas, bueno, pues sí las puede haber, pero tendríamos que hacer comparaciones respecto de las expectativas que se tienen de estrés hídrico de aquí a un futuro cercano. Doctora Diana Lisset. Gracias. En concordancia con lo que han dicho mis colegas, parte de lo que nosotros veíamos tanto en los mercados internacionales y las expectativas que se tienen de manera general, pongámoslo como un punto a favor para no tener un escenario tan catastrófico en lo que se viene. En cuanto a las elecciones a nivel estatal, vemos que se mantiene el mismo partido. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que nosotros podemos vislumbrar una continuidad de algunas políticas, ¿no? Ya lo mencionaba en su discurso Pablo Lemus, que no necesariamente se tiene que cambiar todo, sino conservar lo que ha funcionado. Entonces, lo que mencionaba el doctor Alarcón al respecto de la inversión extranjera directa, esto del nearshoring y demás, está vinculado con el Tech Hub Act, esta política pública precisamente del gobierno estatal, donde busca la atracción de estas inversiones para impulsar sectores como la electrónica, los semiconductores, la manufactura, la automotriz y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en esa especialización de la mano de obra, ofrecer mejores condiciones laborales para retener a esos trabajadores que ya están especializados, que ya dominan las técnicas y demás. Y algo que mencionábamos también en nuestra rueda de prensa anterior, cuando los visitamos, es esta apuesta por el nearshoring sustentable, ¿no? Que sea consciente, que sea amigable con el medio ambiente, que se busque la generación de energías limpias, la reutilización del agua, involucrar toda esta parte a los procesos productivos también pone en el centro de atención de la inversión extranjera hacia nuestro estado. Y ya lo veíamos también vinculado con esta aprobación de este crédito de Banco Mundial. Ellos apuestan por esos proyectos que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y para impulsar también la economía y mejorar la situación de las MIPYMES, impulsar también el liderazgo de las mujeres en cuanto a los emprendimientos e incorporar esta parte de la población rural también. Entonces, en esos 3 puntos es en los que tendríamos que enfocarnos para mejorar la situación económica en general de nuestro estado. Doctor Héctor Iván. Yo, tratando de contestar la pregunta que mencionaba la compañera reportera, hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2023, el gobierno que está en turno, pues había apostado por cierta clase de proyectos, como lo que viene siendo las mejoras de la presa del Zapotillo, con la finalidad de poder asegurar las condiciones de agua dentro de la zona metropolitana y también apoyar los factores agrícolas por medio de este servicio. Entonces, aquí podemos mencionar que, aunque sí están teniendo este tipo de proyectos para poder mejorar las condiciones de agua dentro de lo que viene siendo el estado de Jalisco, sí se tendría que buscar cierta clase de mejores alternativas para tratar de vincular este tipo de proyectos que se están teniendo de manera internacional con la finalidad de apoyar las condiciones del factor agrícola aquí en nuestro estado y de esta manera tener una mejor vinculación para tratar de tener una incidencia en la disminución de los precios que vienen de carácter agrícola en el futuro. Doctora Luz Orieta. Gracias. En el caso del sector primario, como les mencionaba, pues es un sector que es altamente dependiente de los recursos naturales,
pero también es un sector que es dependiente de las materias primas y de insumos de otros países. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los precios, este sector depende altamente de tipo de cambio por las cotizaciones de los fertilizantes y de los agroquímicos que se necesitan, que es un impacto directo que tienen los productores en cuanto a los precios y a los costos que pueden tener los productos. En segundo lugar, pues también es altamente dependiente de las condiciones climáticas, no solamente de Jalisco, de los municipios, ni de México, sino también de condiciones climáticas a nivel internacional. Por ejemplo, si Jalisco es un productor, por ejemplo, de azúcar o de caña, pero Brasil es el gran productor de caña a nivel mundial. Entonces, si Brasil presenta condiciones climáticas desfavorables o favorables que se presentan para este periodo, pues tiene un impacto directo para los productores del estado. Y en tercer punto, las políticas a nivel nacional para el sector primario son lograr la autosuficiencia alimentaria, la soberanía, y sobre todo también apoyar a esos productores que en muchas ocasiones quedaron desvinculados de las políticas públicas, que son los pequeños productores, que están asociados con la marginación y con la desigualdad del sector rural. Entonces, la mayor parte de políticas que se están incrementando en este momento, que se están aplicando, son políticas que están enfocadas al beneficio de productores rurales pequeños. Sin embargo, estos productores rurales pequeños no es que sean malos, tienen bastantes deficiencias, pero cuando se habla de una balanza comercial del sector primario en Jalisco, nos estamos refiriendo, o es casi un sinónimo, de aquellos grandes productores que son los que tienen certificaciones y tienen calidad en su producción para poder exportar. Entonces, ciertamente, en el sector agrícola, pecuario y pesquero encontramos una dualidad, y esa dualidad pues debe ser atendida porque cada uno de ellos tiene necesidades y esto es lo que impacta en los precios de los alimentos. Bien, parece que ya no hay ninguna pregunta. No sé si gustan finalizar con algo o si no, así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de esta rueda de prensa, La economía jalisciense, un balance. Muchas gracias y que tengan un excelente día.